Esta semana hemos comenzado con una nueva polémica protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez, este chulo y matón y mafioso que tiene Ayuso como jefe de gabinete. Y ha sido a raíz del programa de Jordi Évole que se retransmitió el domingo por la noche, en el cual entrevistaba a Fernando Simón, el que fue portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia, aquellos días de tragedia, donde morían mil personas diariamente. Pues para recordar esos 5 años, cómo él vivió y sintió esos días tan duros que vivimos todos los españoles. Y por otro lado tenemos a otra servil de Ayuso, que es Mariló Montero, sí, esa que va de periodista, presentadora y ahora tertuliana en el programa de Espejo Público de Susana Griso, que tuvo un choque con lo de Évole ayer. Que, bueno, cuando lo escuchéis, verdaderamente es una vergüenza esa altivez, esa arrogancia y esa prepotencia que tiene esta señora a la hora de defender o de argumentar lo que es indefendible. Cuando el domingo por la noche se emitió el programa de lo de Évole, con la entrevista de Fernando Simón y Salvadorilla, hablando de lo que sentían, cómo lo que ocurrió esos días tan duros de tragedia, que morían 1000 personas diarias en la primera ola de la pandemia, muy triste recordarlo. Pero más triste es para los familiares de los ancianos que murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid, porque aplicaron esos protocolos de la vergüenza. Y eso es lo que se habló también en ese programa de lo de Évole. Y claro, eso no le gustó a Miguel Ángel Rodríguez, ver a testimonios cómo hablaban de lo que pasó en esas residencias y cómo murieron sus familiares, sus ancianos. Entonces Miguel Ángel Rodríguez se puso ya con sus tweets y empezó, a criticar, a cuestionar y a mentir. Y puso unos tweets, por ejemplo, el primero dice: si en estos testimonios no dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que sea mentira. Despreciable este individuo. Luego puso: bien, ya tengo comprobado que la primera señora que sale en lo de Simón no tenía a su madre en ninguna residencia en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver el resto. Y ayer puso un tercero que dice: confirmo que el primer testimonio del programa de Évole es la hija de una fallecida. Pido disculpas por el error. Este ser despreciable lo hizo premeditadamente. Ya estaba al tanto de lo que iba a ocurrir. Y lo único que hizo fue cuestionar, mentir e incluso humillar a estas familiares de estas víctimas, a estos ancianos. Este ser es un ser miserable, que se siente impune y sabe que puede hacer lo que le da la gana, sin más cuestionamiento. Cuando Miguel Ángel Rodríguez en su segundo tuit puso de que la primera señora que sale en el documental dando su testimonio no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid, mentía evidentemente, porque, como es un ser deleznable, pues tiene que actuar de esta manera. La realidad es que la madre de esta señora estaba en una residencia de ancianos en Getafe, que murió el 12 de abril del 2020, y que esta señora, junto a 109 personas más y familiares de los ancianos fallecidos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía. Ahora asociaciones de familiares como María de Residencias o 7291 Verdad y Justicia, recordar que este documental tiene que emitirse en la televisión pública porque es de interés general. Han pedido a Ayuso que cese a Miguel Ángel Rodríguez como jefe de gabinete. También lo ha pedido Partido Socialista y Más Madrid. Vamos a ver, es que eso es de ser ilusos, pedir a Ayuso algo que es imposible cuando lo tiene ahí para limpiar sus miserias y su corrupción, y porque los dos, tienen una baja catadura moral impresionante. O sea, no tienen ni principios, ni ética, ni dignidad. O sea, en resumen, son una basura humana. Pues ayer en el programa de Susana Griso, Espejo Público, acudió Jordi Évole, para comentar aspectos de la entrevista, opiniones en relación al programa que se emitió el domingo por la noche. Y entre los tertulianos estaba Mariló Montero.
Esta señora que es presentadora, periodista y ahora de tertuliana. Y claro, hubo un choque muy fuerte, porque esta señora ya sabemos de qué palo va, pero ahora os voy a decir el por qué actuó de esa manera. A ver, a mí la entrevista me ha llamado la atención de que es una especie de revisionismo sobre la operación COVID en España, en la que en vez de haberse transmitido por parte de una voz de un técnico, como se debería tratar a Fernando Simón, como una voz de resarcimiento político, y parece que el PSOE, el gobierno de coalición, lo hizo todo bien y la culpa del COVID la tuvo el Partido Popular. Bueno, a mí antes me gustaría aclarar una cosa que decía Mariló, que podía esto formar parte de una operación de resarcimiento político. Se lo confirmo, o sea, a mí todas las preguntas me las pasó Pedro Sánchez y las fui haciendo una a una, por orden. Me lo creo. Bueno, irónicamente. Sí, créetelo de verdad. Me parece facilísimo hacer desde tu lugar hoy esa manifestación de que esta entrevista ha sido un resarcimiento político de Fernando Simón. O sea, de verdad que poco me conoces. Realmente el tono de esa entrevista, y todos ya conocemos nuestras propias líneas editoriales, y en tu derecho estás. No he venido a debatir con Mariló Montero, he contestado a su afirmación del resarcimiento político que significaba ayer la entrevista con Fernando Simón. Le he reconocido que las preguntas nos las pasó Pedro Sánchez y poca cosa más. Creo que politizar en este país lo hace absolutamente todo el mundo. Tu opinión también está politizada. Qué arrogancia y qué prepotencia tiene esta señora Mariló Montero, y con qué ironía y cómo la ridiculiza y la pone en evidencia Jordi Évole. Esta señora está hablando de limpieza política, la limpieza de imagen al gobierno y a Fernando Simón. Y lo dice ella, que habla de línea editorial, una línea política que tiene ella que se le ve el plumero. ¿Y sabes por qué? Porque Mariló Montero tiene una relación personal y profesional con Isabel Díaz Ayuso, porque coinciden en actos y en eventos que organiza la Comunidad de Madrid, donde se desprende su buena relación, porque Mariló Montero ha elogiado el estilo político de Ayuso, porque ha defendido su gestión de la pandemia, especialmente en las residencias de la Comunidad de Madrid, como hemos visto, o también su postura en la libertad de expresión, esta que alardea Isabel Díaz Ayuso con lo único que hace es censurar y amordazar a periodistas y a periódicos, como lo hace su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. También Mariló Montero tiene una relación de amistad con Miguel Ángel Rodríguez y pertenece a ese círculo de confianza que tiene Miguel Ángel Rodríguez con sus periodistas más afines, donde ellos mismos son los que se ocupan de difundir esos bulos y esa porquería que emite Miguel Ángel Rodríguez. Y en cuanto a la Comunidad de Madrid, pues claro, Mariló Montero ha participado en eventos que han organizado el gobierno de Ayuso, también lo ha hecho como presentadora o invitada de esos eventos. Entonces, bueno, que hable Mariló Montero de resarcimiento político o lavada de imagen, me parece que esta señora lo que tiene que hacer es hacer un ejercicio como mínimo, de ética y de profesionalidad, pero ante las evidencias ya hemos visto que carece de ambas. Y por último vamos a escuchar esos testimonios de esos familiares, de los ancianos fallecidos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Mi madre tenía 88 años y la última vez que la vimos fue el sábado anterior al cierre de las residencias en marzo de 2020, y fue un día normal. A partir de ahí se inició la pesadilla. La pesadilla era el no saber absolutamente nada. Obtener información en la residencia se convirtió en el momento agónico del día, pero lo peor vino después. Lo peor fue cuando recibimos la llamada de la doctora de la residencia diciéndonos que mi madre había contraído el COVID. Y el médico nos insistió en que no podían trasladarle porque había un protocolo que había llegado a la residencia donde se decía que las personas que tenían algún deterioro o físico o cognitivo no podían llevarles al hospital. Si lo hubiese sabido, hubiese podido sacar a mi madre y no me dieron la oportunidad. A todos nos queda la misma sensación de que nos engañaban, de que nos mentían y de que no nos decían toda la verdad. Con los protocolos de la vergüenza, lo que hizo la Comunidad de Madrid
con Isabel Díaz Ayuso al frente, fue privar a los ancianos de recibir esa atención sanitaria. Estamos a punto de cumplir 5 años de la muerte de mi madre. Y esto no puede quedar en el olvido. ¿Qué le parecieron a usted estos protocolos? A mí me resulta difícil de entender. No puedo entender que teniendo un sistema sanitario como el que ha habido en España durante muchísimas décadas, se tomaran este tipo de decisiones en esta comunidad. Pero es la prerrogativa de la Comunidad de Madrid y entiendo que la responsabilidad se tiene que exigir a quien tomó la decisión. Esto hizo que hubiera una mortalidad desproporcionada en la Comunidad de Madrid, al menos durante el primer año de la pandemia. Escuchar a los familiares dar esos testimonios es verdaderamente triste y lamentable ver a esta gentuza del gobierno de Ayuso cómo las cuestiona, las humilla y dicen mentiras. La señora que habla, la primera señora, es la que acusó a Miguel Ángel Rodríguez de mentir, la que su madre falleció en la residencia de ancianos en Getafe. Esto es lo que trata el gobierno de Ayuso, de que no se escuche, de que estas voces se callen, de que no se divulgue a nivel nacional. Esto tiene que estar todos los días, semana sí y también. Ese documental se tiene que emitir de nuevo, y lo vuelvo a repetir, en la televisión pública, porque, perdón, vamos a recordar ese informe que emitió Amnistía Internacional. Se denunció vulneración de derechos fundamentales a la vida, a la salud, a una muerte digna, porque muchos ancianos, y en ese informe de 7.291, el documental, más de 4.000 ancianos se podían haber salvado y fallecieron porque no los derivaron a hospitales, porque fue por el protocolo de la vergüenza de Isabel Díaz Ayuso. Y lo único que se puede pedir es verdad y justicia. La justicia tiene que actuar. Y en marzo esto va a caducar. Y hay que actuar cuanto antes. Ayuso y todo su gobierno y los responsables no se puede permitir que se vayan de rositas. Y mucho menos que se rían en la cara de todos estos familiares de los ancianos fallecidos.